Buenos días, amados hermanos y hermanas. Dios les bendiga y guarde en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. El Señor en esta mañana me ha dado esta palabra en 1 Tesalonicenses 5, 15, 24. Gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por su preciosa palabra. La leemos honrándolo a Él y dando gracias. Dice así: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Quiere decir que cuando orad sin cesar es que podemos orar en todo tiempo. En voz alta, nuestro espíritu en silencio, pero siempre clamando al Señor, porque también su palabra dice: todo aquel que invoque el nombre de Jehová, el nombre del Señor Jesús, será salvo. Y dice en el verso 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén, amados hermanos. Esta palabra del Señor es muy clara. Aquí nos habla que no apaguemos al Espíritu, y para eso debemos de mantenernos en comunión con nuestro Dios, orando en todo tiempo, donde quiera que estemos, lo que sea que estuviéramos haciendo, siempre estar en comunión con el Señor y escuchar alabanzas, oír su palabra y también perseverar en todo tiempo. Amén. Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor Jesús, regocijaos en Papá Jehová, regocijaos en su Espíritu Santo, que Él siempre, cuando estamos en Él y perseveramos, siempre manda a sus santos ángeles que nos cuiden, porque sabe que le amamos. Así dice su palabra en Filipenses 4:1. Regocijaos en el Señor siempre. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, amados hermanos. Dios es el que nos une para su obra, como vemos aquí a Evodia y a Síntique, que andaban en el mismo sentir del Señor para predicar su evangelio y para hacer su voluntad. También a Clemente. Así que todos los que somos creyentes de Dios, conforme Dios nos vaya llenando de su palabra, de su Espíritu Santo, debemos impartir lo que vamos aprendiendo de su palabra y vivirlo, para poder también compartirlo a otros como el alimento espiritual. Eso es lo que me tocó el Señor en esta mañana. También vámonos a Filipenses 4:8. En esto pensad, dice nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esto pensad. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así es, amados hermanos, aquí el apóstol Pablo está hablando exhortando a los hermanos a que piensen en lo honesto, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que es signo de alabanza, que no pensemos nada negativo, porque todo lo oscuro y lo negativo viene de Satanás, de los demonios, del infierno, de los diablos. Que el Señor Jesús los reprenda y los aparte de nosotros y nos libre de todo ataque del enemigo en el nombre de Jesús. Y aquí dice la palabra que pues todo lo que aprendemos, ¿verdad? Todo lo que aprendemos de la palabra de Dios, la Biblia, de los apóstoles, de nuestro Señor Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir, que debemos de expresarle. Al estar llenos del Señor, continuamente en comunión, orando, leyendo la Biblia, alabando, perseverando en el Señor, siempre tener esa comunión que nunca nos falte, estaremos llenos del Señor. Y el Señor nos irá llenando más y más y seguiremos aprendiendo más y más. Y así tendremos paz, gozo y perseverar siempre aquí, como dice su palabra, en todo lo bueno, lo puro, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, sea algo digno de alabanza, en esto pensar. Y así seguiremos cada día más. Vámonos a Colosenses 3:18 al 25. El título dice Deberes sociales de la nueva vida. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Esta es la palabra de nuestro Señor Todopoderoso. Está clara su palabra, a veces no hay que añadirle nada, porque simplemente orar al Señor y Él nos dará visión y revelación y nos será impartiendo en nosotros y crecerá más y más en nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu preciosa palabra, Señor, que podamos vivirla, que siempre estemos llenos de tu Espíritu Santo, que hagamos tus mandamientos como dice tu palabra, y así tú vendrás a ser morada en nuestro ser, Señor. Que siempre tu Espíritu Santo esté en nosotros, manténnos nuestros nombres escritos en el libro de la vida, siempre sellados con tu Espíritu Santo, Padre, que el enemigo y el mundo no nos arrastre hacia atrás, sino que perseveremos siempre en ti, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Llénanos de ti, que eres la luz, llénanos de ti, que eres el agua de vida, llénanos de ti, Señor Jesús, que eres el camino, la verdad y la vida. Gracias te damos, bendito Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Guíanos en este día, únenos en tu amor, en tu Espíritu Santo, en tu presencia, Jesús. Que podamos, Señor, hacer tu voluntad en este día, gozarnos en tu hermosa presencia. Sigue quitando los velos de tinieblas, sigue limpiándonos, sigue creciendo más en nuestro ser, que es tu templo, Señor. Y no queremos hacer nada injusto, ni tampoco queremos hacer acepción de personas, simplemente queremos hacer tu voluntad. Amén. Gracias, bendito Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya, Señor Jesús. Colaboradores de Dios. Primera de Corintios 3, 1 al 23. La palabra de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo dice así: de manera que yo,
Hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente, soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué, pues, es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pero escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén, amados hermanos, aquí donde dice en el verso 16, ¿no sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que aquí se refiere al templo, se refiere a nuestro ser, que somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando creemos en el Señor, somos bautizados y perseveramos orando, leyendo la Biblia y caminamos cada día cuentas con Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados y dejando de practicar lo que a Dios no le agrada, lo que nos hace daño, que es lo que le llama pecado el Señor. Entonces, a veces muchas cosas destruyen a nuestro ser. Por eso siempre debemos orar al Señor y pedir su guianza para todo y en todo. Debemos de orar para todo lo que vamos a hacer, llevar una continua comunión con el Señor, porque Él habita en nuestro espíritu, en nuestro alma, en nuestro cuerpo, porque nuestro Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, siempre debemos perseverar en el Señor y no debemos destruirnos, porque aun cuando vamos a comer, lo que vamos a hacer, siempre debemos orar, que el Señor nos dirija. Y también se refiere a que, por ejemplo, a veces muchos pastores hablan la palabra y le quitan o le añaden conforme a sus astucias o a sus intenciones para recibir, qué sé yo, dinero o manipular la grey, pero hay que tener cuidado, siempre debemos hablar la palabra tal como es, aún también pedir dirección a vivir una vida normal. Por ejemplo, muchas personas se vuelven religiosas, pero no viven al Señor, porque el diablo puede venir a engañar aún
turbar las mentes si no estamos en contacto con el Señor y llevarnos a vivir una vida en oscuridad. Por eso siempre debemos orar al Señor, porque el diablo engaña por todos lados. Debemos orar al Señor qué comeremos, no preocuparnos qué comeremos, orar cómo nos vestiremos, orar dónde iremos, o orar también porque mucha gente vive una vida religiosa pero no vive a Dios porque el enemigo lo atrapó en una religiosidad falsa, porque aún la religión que Dios aprueba, que dice la religión sin mácula y sin mancha es visitar a los huérfanos, las viudas, guardarse sin mancha del mundo. Pero en estos tiempos, ¿quién podrá vivir eso? Si el enemigo sabemos que anda atacando a todo el mundo y tratando de llevarlo al infierno, solo perseveraremos en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Vivir los mandamientos del Señor para que Él haga morada, nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Él dice que si aguardamos sus mandamientos, Él viene a ser morada. Y también debemos de pedir dirección para todo, porque muchos destruyen. El templo también se refiere a donde uno se reúne, la locación de iglesia. Entonces sí, aquí dice el Señor que si alguno le destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. A mí en un tiempo, hace años, el Señor en oración, orando al Señor, después tuve un sueño y Él me habló y me reveló, yo lo pude ver y Él me habló de las enfermedades, del porqué. Número 1, por el pecado. En otra, porque también, bueno, a veces Dios le place hacer milagros también para que veamos su gloria, su poder y le conozcamos cada día más. Y el Señor es incorruptible, el Señor no se le puede corromper, el Señor es santo, puro y limpio, y cuando nos acercamos a Él, Él nos llena de su presencia. También el Señor lo vio, un Señor Jesús es un hombre perfecto, perfecto, perfecto. El Señor Jesús no es ni gordo, Él es perfecto, él es hermoso, lo pude ver, Él es guapísimo, Él es precioso y es santo y puro. A Él no lo podemos corromper ni aunque nos vea desnudos, porque Dios nos conoce y Dios es santo. Así que todo aquel que está en Dios, que persevera en Dios, es santo y puro, porque persevera, debemos perseverar continuamente en el Señor. Y aquí dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, hágase ignorante, porque toda la sabiduría que se adquiere del mundo no sirve, pero la sabiduría que es la que nos llena del Señor al leer su palabra, al orar, al tener la comunión con Dios siempre, esa es la que es buena. Pues aquí también vemos que pues Pablo exhorta a estos personas que eran carnales y que peleaban, que tenían divisiones, porque a Dios no le agrada que andemos en división, que andemos peleando, porque eso es signo de carnalidades, sino que siempre andemos orando en todo tiempo al Señor, los unos por los otros, impartiendo su palabra, y no hablar palabras vanas, sino conforme al Señor. Amén. También el Señor no le molesta que uno haga ejercicio, que vaya uno a disfrutar el parque, el aire. Es su naturaleza que Él ha hecho, su naturaleza divina, porque es el mismo Señor, Dios Todopoderoso en cada cosa que Él creó. Aún en los árboles, en las flores el Señor está, porque su palabra dice que todo lo que respira Jehová, alabe a Jehová. Nosotros respiramos, los animalitos respiran, las flores aún respiran. Y las flores y los árboles alaban al Señor. Ellos le cantan al Señor. Una vez pude ver eso en mi espíritu cuando yo andaba en el parque. Bueno, a mí me gusta hacer ejercicio porque sé que debo de cuidar el templo de Dios donde Él habita. Y siempre oro al Señor. Entonces yo donde quiera que voy, lo hago para el Señor y en el Señor. Y puedo impartir palabra a las personas. Puedo llevar alabanzas. De modo que siempre hagamos lo que hagamos, lo hagamos en el Señor y para el Señor, siempre teniendo llenos del Espíritu Santo de Dios, de su presencia, buscando hacer su voluntad. En donde quiera que vayamos, debemos ser uno con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y siempre trabajar para el pan que no perece. O sea, para la obra de Dios, donde quiera que vayamos, siempre debemos servir al Señor,
y no perder el tiempo en nada. Pero Dios no nos quiere religiosos como estatuas. Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios real y Él está con nosotros y Él no le molesta que hagamos ejercicio. Pues hay que pedir al Señor la sabiduría para cuidar este templo que somos nuestro espíritu, alma y cuerpo, porque el diablo aún nos puede engañar en la comida, nos puede engañar en muchas cosas para no vivir una vida a plenitud como Dios manda. Así que siempre consultemos al Señor en oración y siempre en su palabra y siempre orar sin cesar en todo tiempo, como dice aquí en su palabra. Amén. Amén, amados hermanos. Por ahora es todo lo que el Señor me ha dado. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Que pasen un excelente día, familia, amigos, hermanos, hermanas. Perseveremos en el Señor, siempre pidiendo su dirección, siempre agradándolo a Él y siempre teniendo cuidado de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que hablamos. Siempre estar en comunión alerta con el Señor para no ser engañados. Siempre, siempre perseverar en nuestro Dios, porque el Señor nos quiere usar a todos, quiere moverse a través de cada uno de los que ya le conocemos, perseverar en el Señor, en oración sin cesar, escuchando su palabra, leyendo su palabra y orando. Si algo no entendemos, orar al Señor, la propia palabra, y el Señor nos dará visión, revelación, y Él nos hablará y nos dirá lo que debemos hacer, lo que nos conviene, lo que no. Así el Señor crecerá y nos irá madurando para seguirle impartiendo en estos tiempos, seguir sirviéndole, porque vemos que ya estamos en últimos tiempos y el Señor nos necesita como sus hijos. Así que siempre debemos perseverar. El Señor no le gusta que seamos ni fariseos, ni religiosos, ni menos falsos religiosos, ni sectarios. Siempre el Señor es espíritu y Él habita en nosotros. Él da el aliento de vida, el soplo de vida a nosotros, a los animales, aún a la vegetación, porque todo lo hizo el Señor. Entonces hay que alabar al Señor, hay que glorificarlo y siempre hacer su voluntad sin temor ni temblor. Dar testimonio, que es muy importante. Los testimonios que ha dado el Señor no los debemos tener ocultos, porque es para gloria y honra del Señor, para aquellos que no creen, para que vean que tenemos un Dios de poder, un Dios bueno, misericordioso, justo, pero que Él nos necesita cada día santificarnos, purificarnos, perfeccionarnos y hacer su palabra, vivirla, lo que vamos aprendiendo cada día, ponerlo en práctica, y el Señor nos ayudará. El Señor es fiel. No contristemos al Espíritu Santo y no dejemos que el Espíritu Santo se salga, porque si nos descuidamos, si no oramos, si no leemos la Biblia, si no escudriñamos la Biblia, si no oímos palabra de Dios, si no oímos alabanzas, el Espíritu de Dios sale y entonces entran más demonios, porque lo dice la Biblia, que en otra ocasión yo les diré.